un ratito nada más, momento de darle la bienvenida a nuestro aire para conversar con el profe Álvaro Álvarez. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Flor, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes? Bien, no estoy segura de muchas cosas Bueno, en esta vida, pero si hay algo de lo que estoy segura es que no estás varado en Miami. no Ah, mira, estoy ¿viste? varado, no. Me Tuve, parecía. tuve la suerte Tuviste la que suerte. este mes justo no viajé, Qué bien, qué bien. Bueno, así que estoy acá, varado en Villa Aguirre. qué bien, qué bien. Viste que uno dice como, "Ah, hay cosas que salen mal, pero después con el tiempo terminan saliendo bien y bueno, en este caso tu viaje mensual a Miami. Bueno, tenemos que hablar de rutas, pero no de rutas aéreas, sino de rutas navegables, porque hubo una buena noticia, lo pongo entre pregunta, y vos me la vas a saber contestar seguramente. Bueno, hubo un avance significativo en el conflicto, podríamos decir, sí, porque es un conflicto, por el Ujú, control de la ruta troncal del río Paraná, de la denominada hidrovía Paraguay-Paraná en el tramo argentino, ¿no? De los 1.500 kilómetros que conforman la hidrovía Paraguay-Paraná, desde Puerto Cáceres, en Brasil, en Palmira, gran parte de ese tramo, o la vía fluvial, que es la vía más importante, donde pueden entrar buques de gran porte, es argentino, está concesionado desde el año 1995, las tareas de balizamiento, dragado y operación, en un contrato, una concesión por peaje, es decir, una empresa belga, Andelul, en consorcio con la MEPA, la Nacional MEPA, tiene ujú. la concesión de esa vía desde hace 25 años y a cambio de eso se queda un peaje de $3 por tonelada, lo cual implicaba una suma muy, pero muy, muy importante de dólares que esta empresa belga y la Nacional de MEPA reciben como contraprestación por las tareas realizadas en la hidrovía. Ujú. Este proceso, Una de las cosas, perdón, algo que te interrumpa, una de las sí, cosas que se supo es que superaba la media internacional este peaje de $3, 3 con algo más. La media era de $1 sí, menos. sí, es uno de los peajes fluviales más caros del mundo. Aún así, en términos de transporte, digamos, para los grandes operadores transnacionalizados que operan en la exportación de granos, es mucho más barato salir por la hidrovía que trasladar por camión o por ferrocarril hasta los puertos ultramarinos ubicados en la provincia de Buenos Aires. Claro. Por eso es mucho más barato, y también pueden transportar cargas en dimensiones enormes, ¿no? Eso hace que la aerovía cumpla un rol. Bueno, la aerovía cumplió en estos 25 años el mismo rol que cumplió el ferrocarril de fin del siglo XIX a principios del siglo XX, la expansión de la frontera del agronegocio. Ujú. Ahora bien, ese rol estratégico transnacionalizado, ¿no? Entonces, eh, la licitación se renovó en muchas oportunidades, en varias oportunidades, eh, y ahora, a partir del año pasado, se tuvo un debate en relación a que el Estado recupere el control sobre la hidrovía. Bueno, ustedes recordarán, esto ya lo hemos charlado en otras columnas, marchas y contramarchas, un decreto que planteó la creación del Consejo Federal y la Administradora Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná, y a los 3 meses otro decreto que planteaba o empoderaba al Ministerio de Transporte para hacer una licitación por peaje, lo cual era de alguna manera un retroceso. Se siguió debatiendo, se prorrogó por 90 días la concesión a Yandenul, que la va a tener hasta septiembre más o menos, porque son 90 días hábiles. Ujú. Y ahora, ayer tuvimos la noticia de que ya estaría firmado eh, el decreto para recuperar el cobro de peaje de la hidrovía Paraguay. Bien, en principio entonces, por estos 12 meses, a partir de septiembre, que es cuando tomaría control el Estado, esos ingresos del peaje irían para las arcas estatales. Sí, eso es súper interesante lo que sí. Son 12 meses porque hay dos contratos, ¿no? Un contrato corto, una licitación corta, eh, y después esos 12 meses serían el tiempo que el Estado se tomaría para construir una propuesta supuestamente integral. Ujú. Digo,
cuando digo supuestamente me refiero a que no hay información de qué se trataría esa propuesta, ¿no? Ujú. Eh, Pero bueno, pero sabemos esto que es en súper principio Yandenul tiene muchas intenciones de seguir prestando el servicio que presta, que es el servicio de dragado, y en ese sentido Argentina no tiene ninguna empresa estatal que lo brinde, ¿no? Entonces se puede adivinar, digamos, que alguna de las resoluciones que pueda llegar a tomar el Estado tenga que ver con una empresa extranjera igualmente, ¿no? Que haga al menos este servicio de dragado para la hidrovía. hay una situación de suma complejidad, que la hidrovía para poder funcionar tiene que estar constantemente siendo dragada. Si eso no resulta, es inoperante. Ujú, En tal sentido, no es posible recuperar el peaje y dejar de hacer estas tareas, porque entonces sí sería mucho más rentable transportar por otro medio hasta los puertos de la provincia de Buenos Aires. Entonces lo que el Estado haría sería recuperar el control del peaje y con esos ingresos eh, financiar las obras de funcionamiento más importantes, ¿no? El ujú, dragado, balizamiento, rectificación de meandros, remoción de arena de los fondos, entre otras tareas que son necesarias para que la hidrovía funcione. ujú. Entonces, un proyecto integral implicaría no solo recuperar el peaje, porque si recuperamos el peaje pero lo vamos a usar para seguirle pagando a la misma empresa que lo venía haciendo hasta ahora, bueno, no tiene mucho sentido la movida, el Estado se transformaría en un intermediario, digamos, ¿no? Ujú, Sino pensar en cómo se recupera el peaje y en estos 12 meses ir construyendo los mecanismos para que el Estado pueda hacerse cargo de alguna de esas tareas y no tener que volver a privatizarlas. ujú. Se habló también, Álvaro, de la intencionalidad o que se tenga al menos, fue lo que propusieron algunos sectores, de que las tareas de dragado tengan un sentido o una perspectiva también ambiental, porque al haber tanto descontrol sobre lo que sucedía en la hidrovía, se denunciaba en gran parte esto también, que era bastante agresivo respecto al medio ambiente las tareas de dragado llevadas a cabo por la empresa belga Yandenul, y bueno, se cuela también esta cuestión, ¿no? De decir, si es una vía tan importante, pensemos en la continuidad de la misma y no utilizarla de manera depredadora, digamos, no realizar trabajos con ese sentido, sino con, como decíamos, una perspectiva más ambiental. Sí, no existe una perspectiva ambiental del dragado. El año 1995, antes de que la hidrovía sea licitada, los pies de navegación naturales de la ruta troncal eran 26 pies y en ocasiones 22 pies. Bien. Estamos en 34 pies de navegación. Es decir, hay una profundización enorme y de manera, obviamente, a partir de la técnica, digamos, ¿no? Hay una profundización artificial de la ruta troncal. Y se plantea en los próximos 5, y esto fue un anuncio hecho por el Consejo Federal de Hidrovía, llegar a 40 pies de navegación, lo cual duplica la profundidad natural de la ruta troncal prácticamente. Ujú, Entonces, para que esto sea posible, para llegar de los 22 o 26 pies a los 34, hay que generar más o menos una emoción anual de entre 30 y 33 millones de metros cúbicos de sedimento. Eso es extraer gran parte de la materia natural del río, generando, bueno, pero muy fuertes eh, perjuicios. ujú, Esa expansión, esa profundización del calado fue la condición de posibilidad para la expansión de 95 de 16 millones de hectáreas de producción agropecuaria, de agronegocio, a 40 millones de hectáreas que se están eh, sembrando y cosechando hoy en la Argentina. Y también fue la condición de posibilidad para pasar de 35 millones de toneladas anuales a 147 millones de toneladas anuales. Es decir, la expansión de la profundización del calado fue acompañando la expansión de la frontera del agronegocio, lo claro. cual tiene efectos directos e indirectos sobre el ambiente que no los podemos
concretizar o poner en palabras, porque como no hay un estudio de impacto ambiental integral en estos 25 años, no tenemos más que de la experiencia y desde el trabajo cualitativo que venimos haciendo con las comunidades, un estudio de impacto ambiental integral. Ujú. Es decir que esta baja histórica del río Paraná no tiene nada que ver con el aumento en el dragado que se ha hecho en estos últimos años del río Paraná. El aumento del dragado es un paliativo. A ver, hoy tenemos funcionando en la hidrovía 5 dragadoras que están trabajando día y noche para que los buques puedan entrar, Claro. porque estamos pasando por una bajante histórica. La bajante histórica es resultado de la pasión del modelo del agronegocio. El año pasado se quemaron una cantidad enorme, son 25 focos de incendio desde marzo hasta septiembre en toda el área de influencia de la hidrovía Paraguay-Paraná. Desapareció el bosque nativo en el noreste argentino y desapareció el bosque nativo en Paraguay, con serias dificultades para el sostenimiento de los humedales. El Gran Pantanal está en absoluto peligro por desecamiento. Esto tiene que ver con que se interrumpió el ciclo natural del agua. No hay árboles, no hay lluvia, y si no hay lluvia, la bajante histórica, esta bajante histórica no es expresión de los ciclos naturales, es expresión de ciclos artificiales construidos por el avance del agronegocio. Claro, está bien. Así que bueno, toda una circunstancia. Suponemos que igualmente, si bien hay muchos sectores descontentos con esta concesión del cobro del peaje, sectores sobre todo políticos, podemos entender que por ahí vengan del sector del transporte o que se pueda llegar a ver afectado la movilización, digamos, de granos y sí, sobre todo de granos, que hace el transporte hoy por hoy y que se puedan ver afectados si el Estado pone recursos o utiliza recursos estatales en pos de recuperar esta hidrovía. ¿Vienen desde esos lugares o vienen también de, como mencionábamos, de los sectores del agronegocio que entienden que es mejor negociar con una empresa internacional que por ahí no ponga tantas trabas ni quiera hacer de pronto, se le ocurra, nunca va a suceder, ¿no?, que una empresa internacional quiera hacer un estudio de impacto ambiental, eso si no lo pide el Estado y si no lo piden los sectores, sobre todo sociales interesados en eso, es difícil que se dé. Entonces hoy por hoy podemos entender que quizás el sector del transporte terrestre y del agronegocio son quizás de los que se puedan llegar a oponer a la concesión de la hidrovía a manos del Estado. Sí, las grandes uniones, la Unión Industrial, las bolsas de comercio, la Unión de Aceiteros, entre otros, que son los que se benefician de este ciclo virtuoso del agronegocio. Recordemos que hoy la tonelada de soja está en $610, es también un número enorme, digamos, de ingresos que tienen estos sectores. Al empresariado no hay una cuestión de trabas, es una cuestión de control. Lo que le molesta es que el Estado controle. Hoy no sabemos a ciencia cierta cuánto sale de la hidrovía Paraguay-Paraná, porque las declaraciones de carga son a declaración jurada. Por un estudio de la diputada Fernanda Vallejo se supo que hay $1.000 millones de diferencia entre lo que declaran cuando salen de acá y lo que tienen cuando llegan, por año estamos hablando, ¿no? Cuando llegan a los puertos de destino. Estamos hablando de $10.000 millones en una década que se fugaron por falta de control, ¿no? Entonces, claramente a esos grupos concentrados, que el Estado tenga la voluntad de recuperar el control, no les conviene, y siempre, además hay una cuestión ideológica, ¿no?, que es la privatopía, es decir, poner lo privado por encima de lo público o del bienestar general o del bien común. Entonces seguramente de ese lado haya oposiciones y oposiciones manifiestas. Siempre que se tome una política pública, se benefician algunos sectores y hay sectores que se ven perjudicados. Ahora yo digo, en estos 25 años, estos sectores tuvieron ganancias extraordinarias con un Estado que miró para otro lado, digamos, en términos de control de cargas, de circulación. Y estamos hablando de un negocio legal y de un negocio ilegal. Entonces,
es necesario, si entendemos la soberanía en términos amplios, es necesario no solo recuperar el peaje, sino pensar en una política integral para la Cuenca del Plata, que implique recuperar el peaje, las tareas de dragado, balizamiento, de operación de la vía troncal, pero también pensar en términos ecosistémicos. Estamos sobre un sistema súper frágil donde mover una pieza implica un impacto generalizado. Uh-huh. Bueno, a partir de esto también lo que va a generar es que no existe hoy por hoy, porque si no hay control de ningún tipo del Estado, es la generación de un ente o de un grupo o de un organismo, bueno, que justamente controle el peaje, por lo que podemos esperar que quizás la primera ficha que se mueva en ese sentido o la novedad que tengamos respecto a la hidrovía sea por ese lado, ¿no? El ente estatal que finalmente Sí, termine... la Administradora General de Puertos, la AGP, la Administradora General de Puertos sería quien se encarga de eso, digamos, quien debería encargarse de eso. Y está el Consejo Federal, que bueno, tiene la tarea de monitorear el funcionamiento, ¿no? Si el Consejo Federal está integrado por las provincias, las 7 provincias que integran la cuenca, la hidrovía del lado argentino, digamos, y bueno, y representantes de universidades, movimientos, etcétera. Bien. El punto es ver cómo eso funciona, digamos, ¿no? Y que no sea más que consultivo decorativo, digamos. Para eso se necesita una política decidida de recuperar el control. Lo que es claro es que en el actual estadio de fragmentación de la producción a nivel internacional, recuperar el control sobre las vías de circulación es estratégico, ¿no? Digo, Sin duda. no solo la producción y el consumo, sino sobre todo en un contexto de fragmentación en la producción tan grande y de hiper dinamismo en las cadenas globales de valor, recuperar el control sobre la circulación se vuelve estratégico. En ese sentido, esta semana que pasó tuvimos otra noticia importante y que va en este sentido, que tiene que ver con recuperar el control sobre 3 ramales del ferrocarril de cargas, que son Nuevo Central Argentino, Ferroexpreso Pampeano y Ferrosur, ¿no? Que estaban en manos privadas, y el Estado va a volver a hacerse cargo del control de esos ramales. Bueno, una buena noticia sin dudas en ese sentido. Me quedo con 2 cosas de la columna respecto a la hidrovía. No hay dragado con perspectiva ambiental, y lo del nuevo concepto incorporado, que lo voy a estudiar mucho más, pero privatopía, ¿privatopía está bien dicho? Sí, sí. Me pareció genial realmente. Álvaro, querido, te agradecemos muchísimo por esta media hora casi de conversación. Volveremos a encontrarnos el próximo jueves o el otro cuando esté disponible. Y bueno, nuevamente, muchas gracias por estos minutos y por toda la explicación tan clara como siempre. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, Flor. Abrazo grande y saludos para todos. Bueno, saludos que serán dados, amigos y amigas, aquí a los oyentes de la segunda mañana de FM La Compañía. Recordá que si querés volver a escuchar esta nota, lo podés hacer ingresando a nuestra página de Facebook. Ponés La Compañía Radio en el buscador y allí accedes al link para escucharlo, y si no, en las repeticiones del fin de semana. Ha pasado una nueva columna de una mirada social hacia la economía con el profe Álvaro Álvarez. Nosotros seguimos.